Mis hermanos, una buena noche. My brothers and sisters, good night. Dios les bendiga. God bless you. Qué bueno estar aquí reunidos una vez más It's so fine to be here para abrir la palabra de Dios to open the Word of God y recibir de ella sabiduría. and receive the wisdom of it. El tema de hoy es un tema muy serio Today's topic is very serious. y les invito a estar bien conectados orando mientras presentamos, compartimos este tema. And I invite you to be connected, just praying while we're sharing this topic. Porque es realmente el Espíritu de Dios el que vamos a escuchar hablando a nuestros corazones. Because it is really the Spirit of God we are going to hear speaking to our hearts. Ahora, tuve la oportunidad de visitar Trinidad y Tobago I had the opportunity to visit Trinidad and Tobago. y allí visité un templo hindú, And there I visit a Hindu temple. Lord Hanuman, en la región de Karapichaima. Lord Hanuman in the Karapichaima region. Ahora, este es el Hanuman Murti, el más grande fuera de la India, This is the largest Hanuman Murti outside of India. y mide 85 pies, 25.9 metros. And the measure is 85 feet. Ahora, la estatua de Hanuman This is statue of Hanuman. está ahí ubicado en Trinidad and Tobago y es impresionante It's located in Trinidad and Tobago and it's amazing. porque la gente viene a este lugar Because people came to this place a adorar. to worship. Es un lugar sagrado It's a holy place. para todo esta cultura, es un lugar muy importante. To all this culture is a very important place. No es solo un tema de turismo, Not only a tourism topic. es también un lugar de adoración. It's just a worship place. Y tú puedes ver aquí cómo las personas se ubican en este punto And you can see how the people locate in this point. y aquí suceden algunos servicios religiosos. And they're having some religious service. Ahora, cuando estuve en ese lugar, When I was in that place, recordé una historia de la Biblia, I remember a story of the Bible, una enorme estatua que sirvió para la adoración de una de las regiones más antiguas del mundo. a huge statue that was used for worship by one of the oldest religions in the world. Por eso la lección de esta noche, de esta serie, es inclinarse ante la bestia. Today's lesson in this series refers to bow before the beast. Ahora, esto está basado precisamente en un tema que ya hemos tocado al comienzo de esta serie bíblica. And it is based on a story that we've already touched on. Y estamos hablando del capítulo 2 de Daniel. And we're talking of Daniel chapter 2. Allí estudiamos una imagen. We studied an image. Y si ustedes recuerdan, esta imagen tenía diferentes metales. And if you remember, this image have some metals. ¿Recuerdas al rey Nabucodonosor que vio esta imagen gigante? Do you remember Nebuchadnezzar that saw this image? Nabucodonosor tuvo ese sueño, era una imagen colosal, una imagen muy grande. Nebuchadnezzar had this dream of a colossal image. ¿Y recuerdas que él era la cabeza de oro? Remember, his head was the gold. Bueno, él era un hombre con mucho orgullo He was a man with pride. y él realmente cuando la historia nos muestra, And the history shows us nos dice que después de él vendría un imperio menor, un imperio de plata, that after him will come a different empire with silver. y allí tenemos a los medos y a los persas. And we have the Medo and Persia. Luego tenemos allí el vientre de bronce We have the womb of bronze que representa a that Grecia, represent Greece. y luego tenemos allí a las piernas de hierro And after we have the legs of iron que representa a Roma, that represent Rome. y finalmente tendríamos los pies de hierro y barro cocido que simbolizarían la disolución del imperio And romano. finally, we have the feet of iron and clay that show us the dissolution of the Roman Empire. Ahora, a Nabucodonosor le gustó la parte donde dice
tú eres la cabeza de oro. Nebuchadnezzar, like the part where he says, you are this head of gold. Aunque la palabra de Dios, el mensaje decía, después de ti surgirá otro reino, But the message of the word of God says, after you, another kingdom will arise. ahora Nabucodonosor, él en sus ladrillos que estampó, que escribió, Nebuchadnezzar, we know from the bricks he stamped, él dice, esta es la Babilonia que yo he construido. he says, this is Babylon that I have built. Y escribe allí, que dure para siempre. And he wrote, made it last forever. No quería que otro reino lo desplazara. He didn't want another kingdom to displace him. Y él se le ocurrió una idea. And he came up with an idea. Él dijo, voy a hacer una imagen que sea toda de oro. He said, I will make an image, I will build an image that was everything of gold. Porque si la cabeza representa mi reino Because if the head represents my kingdom y todo es de oro, and everything is about gold, entonces mi reino no tendrá fin. then my kingdom will last forever. Ahora, Babilonia así durará para siempre, pensó él. Now Babylon will be forever. Ahora, I thought. Babilonia era un lugar hermoso. Now Babylon was a beautiful place. Esto es una representación de lo que era Babilonia. This is a representation that Babylon was. Babilonia tenía hermosos jardines Babylon has wonderful gardens. y tenía muchos símbolos de And adoración. it had many symbols of other worship. Ahora vamos a encontrar que era una ciudad que tenía un sistema de ríos que estaba alrededor de ella. We're going to find a system of rivers that were around it. Y esto protegía a la ciudad And it protected the city de cualquier enemigo que viniera a entrar. from any enemy who comes and try to enter. Ahora aquí vemos una entrada, un puente, Now we found a bridge, y el puente tenía un puente más, and it had other bridge, y luego teníamos la famosa entrada de Babilonia. and it was the famous entrance to Babylon. Luego aquí tenemos la sede del palacio, Then we have the headquarters of the headquarters of the palace, palace, y del reino, y tenemos aquí el resto de la ciudad. and we have the rest of the city. Aquí tenemos a la imagen que Nabucodonosor vio, We have the image that Nebuchadnezzar saw, y recordamos que hay una piedra que cae del cielo y destruye la imagen. and we remember that there is a storm that come and destroy the image. Ahora, Nabucodonosor Now, Cons- Nebuchadnezzar construye una imagen de oro. built an image of gold. Esta imagen se parece a la imagen que vi en Trinidad and Tobago, This image look like the image that I saw in Trinidad and Tobago. porque tenía 60 Because codos it had de alto, 60 cubits que son 27 metros, that are 27 meters y de ancho 2.7 metros, 6 codos. and 6 cots, 2.7 meters of width. Ahora, Nabucodonosor estaba muy orgulloso de su reino. Nebuchadnezzar was prideful of his kingdom, Y esto la historia lo dice and claramente. history tells us clearly. Así que probablemente fue la más grande imagen que se haya hecho en la historia. So probably the largest ever made in history this image. Ahora, luego él le dice a todo el mundo, After he said to everybody, reúne a quien pueda en su imperio, todos en la provincia, en la llanura de Dura, que era el lugar donde se construyó, he gathers who is in his empire, and they all come to the plains of Judah. y él aquí tendría una orquesta o And he has an orchestra, un grupo musical a musical group, que preparaba la adoración para el momento, la alabanza para el momento de la that adoración. prepared the praise for the moment of worship. Y esto sucedía, y cuando la música iniciaba, And when the music starts, la gente debía adorar a la imagen. everybody should bow down the image. Ahora, dice que cuando el sol salía en la mañana, When the sun comes up in the morning, la imagen estaba cubierta con una sábana, the image was covered with a sheet, y él le daba la orden que al momento de sonar la música, and he gave the order
at the moment to sound the music, iban a develar la estatua, la imagen, they will unveil this image, y todos debían inclinarse y adorar. and everyone should bow down and worship. Lo que dijo Nabucodonosor fue que él iba a unir al imperio al hacer esto. Nebuchadnezzar said that he was to unite the empire to do that. Ahora, hubo un poco de aliento There was some encouragement, porque él dijo, si no te inclinas, because he said, if you don't bow down, ¿ves ese horno de fuego que está ahí? do you see that furnace? Ahí hicimos la imagen. We forged the image. Bueno, el horno está bastante caliente. It's very heat. Así que allí vamos a arrojar a todos los que no se inclinen ni adoren mi And imagen. we will throw to everybody who don't worship my image. Así que esto es un decreto de muerte si no se adora. So this death decree, if you don't worship, ¿No te suena esto a Apocalipsis? does it sound like Apocalypse? Así que Apocalipsis Revelation me habla precisamente de un momento took me for a moment cuando un poder when a power va a exigir la adoración. go to Exacto, the adoration, the worship. the worship. Así que, y lo interesante es que cuando la Biblia dice When the Bible says que tocaron la música, that they play the music, tú puedes leerlo en Daniel capítulo 3. you can read it in Daniel chapter 3. Yo estoy tratando de leer la historia resumida. I'm trying to resume the history. La Biblia dice que habían 3 hombres. The Bible says that there was 3 guys. Ahora, estos hombres eran judíos. These were Jewish guys. Estos hombres tenían 3 nombres muy conocidos. This man has 3 known names. Y es Ananías, Misael y Azarías. Their names were Ananiah, Mishael, and Azariah. Fueron los nombres originales. The original names. Los nombres babilonios The Babylonian names, fueron Sadrach, Mesach y Abednego. Shadrach, Meshach, and Abednego. Ellos decidieron no inclinarse. They Ellos decide- no podían inclinarse. They decide don't bow down. Ahora, ¿por qué no? Why not? Porque uno de los 10 mandamientos Because one of the 10 commandments dice, no te inclinarás a ellas. say won't bow down. Hablando de las imágenes. Talking about the images. Ahora, la Biblia dice The Bible says que no debes hacer una imagen, that you can't make an image, no puedes adorar una imagen you can't worship an image, y no puedes inclinarte a ella. and you can't bow down to the image. Eso significa This means que estos jóvenes fueron fieles a la palabra de that Dios. these young were faithful to the word of God. Ahora, esa misma prueba es algo que vamos a enfrentar en los últimos Now, días. same test is something that we're going to face in the last days. Y si tienes sus Biblias, probablemente hoy al leer en Apocalipsis And 13, if you have the Bible, probably reading Revelation 13, vamos a encontrar allí una historia impactante. we're going to find a shocking history Es una profecía que It's a habla del prophecy. tiempo del fin. that talk about the end of the time. Porque vamos a dejar que la Biblia hable por ella misma. We're going to let that the Bible talks itself. ¿Qué tal si leemos allí los primeros versículos? Let's read the first verse. El versículo 1 dice, Verse 1 says, entonces me paré sobre la arena del mar Then I stood on the sand of the sea, y vi una bestia que subía del mar and I saw a beast coming up of the sea, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. having 7 heads and 10 horns. Ya saben que Daniel habla de 10 cuernos. You know that Daniel talk about 10 horns. Ahora, lo interesante es que esa bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. The interesting is that this beast have 7 heads and 10 horns, Y en sus cuernos tiene 10 diademas. and in his horns has 10 diadems, Y dice que en sus cabezas tiene un nombre de blasfemia. and on its head has a name of blasphemy. Ahora bien, la bestia que vi, dice Juan, Now the beast that I saw, John said, era semejante a un leopardo. was like a leopard, Y hay un leopardo en Daniel. and there is a leopard in Daniel. Dice, sus pies eran como pies de qué?
de oso. His feet were like feet of a bear. Y también hay un oso en Daniel. And there is a bear in Daniel. Y su boca era como de león. And his mouth like the mouth of a lion. Así que otra vez, So, Daniel again, 7, Daniel 7, un león. a lion. Y por eso lo interesante dice, And the interesting say, el dragón le dio su poder, su trono y gran the autoridad. dragon gave him his power, his throne, and great authority. Ahora, esta bestia This beast tiene características has characteristics de las 4 bestias de Daniel capítulo 7. of the 4 beasts of Daniel chapter 7. Tiene los cuernos, It has the horse, tiene el leopardo, has the leopard, tiene el oso has the bear, y tiene el león. and has the lion. Esto significa This means que esta bestia that this beast se ubica en el tiempo located in the time después de estas 4 bestias. after that 4th beast. Y si ubicamos este contexto teológico, And if you locate this theological context, podemos hablar que se ubica en el tiempo de las piernas de hierro. we can talk that is located in the time of the feet of iron. Ahora, dice la Biblia que vi una cabeza como herida de muerte Now, say the Bible that I saw one of his heads wounded to death, y la herida mortal fue sanada. and his deadly wound was healed. Todo el mundo se maravilló y siguió la bestia. And everyone was amazed and followed the beast. Así fue que adoraron al dragón y este le dio mucha autoridad a la bestia. So they worshipped the dragon and had given authority to the beast. Y adoraron a la bestia diciendo, dice Juan, And they worshipped the beast, say John, ¿quién como la bestia? ¿Quién es capaz de hacer la guerra con él? who is like the beast, who is capable of making war with him? Y dice que se le dio una boca que hablaba grandes cosas. And there was given to him a mouth that spoke great things. Ahora, lo interesante es que Daniel también habla del poder que se le da a esa bestia para hablar grandes cosas. Daniel speaks of the power of the beast that spoke great things. Así que estamos hablando de palabras pomposas, We're talking about pompous word, de blasfemias. about blasphemies. Y dice la Biblia que se le dio autoridad para actuar 42 meses. And the Bible says that authority was given to act 42 months. Ahora, lo interesante es que este es el mismo periodo que se relata en el libro de Daniel, The interesting is the same period of time which is found in the book of Daniel. que son 1260 días o 3 años y medio. There are 1260 days or 3.5 years. Ahora, dice la Biblia, y continuamos leyendo, entonces abrió su boca en blasfemias contra Dios. Now the Bible says, then he opened his mouth in blasphemy against God. Y dice que allí le fue concedido un poder para hacer guerra contra los santos y vencerlos. And he received power to wage war against the saints and to overcome. Y además dice que es un poder perseguidor. And also say that it's a persecuting power. Ahora, Apocalipsis 13 también dice Now Revelation 13 also says que esta bestia that this beast recibió una herida mortal. received wounded to death. Ahora, esta herida mortal And this wounded to death es importante is también, important too. porque hablamos de una guerra Because we talk about the war que ella hace contra los santos, that it makes against the saints. y hablar de una herida And when we talk about the wound, significa que esta bestia tiene un momento donde termina su reinado. this means that this beast have a moment, a time where the kingdom stop. Ahora, también dice la Biblia que este es un poder internacional Now the Bible say also that this is an international power. y que es un poder al que todos los moradores de la tierra adoran. And it's a power that all the inhabitants of the earth worship. Entonces, este es un poder religioso. And this is a religious power. No es solamente Roma, Not only Rome, no es solamente el periodo final del tiempo de Roma. not the final time of the period of Rome. Habla claramente de que es un poder
poder religioso. It talks clearly that is a religious power. Porque cuando hablamos de adoración, Because when we talk about worship, estamos hablando de religión. we're talking about religion, Ya no es solo de un imperio, not de un only an reino. empire, a kingdom. Por eso este poder For this power, dice, todos los moradores de la tierra le adoran. all the inhabitants of the earth shall worship. Y es un poder peligroso And it's a dangerous power porque dice allí al final, because in the end says, hablando de esta primera talking bestia, about this first beast, el que lleve en cautividad irá. if anyone who leads into captivity he will go. Y el que mata espada también morirá a He espada. who kills with the sword must be killed with the sword. Por eso dice, aquí está la paciencia de los santos. For this the Bible says, here is the patience of the saints. Amén. Ahora, Apocalipsis 13 Now Revelation 13, presenta dos bestias. there are two beasts. Porque en el versículo 11 dice, y vi otra bestia Because in the verse 11 says, Que- then I saw another que beast subía. coming up out. Ahora, ¿de dónde subía esta bestia? Now from where is coming up? De la tierra. Of the earth. No sube del agua. Descend of the water. Porque la primera bestia sale de dónde? Because the first beast Del come agua, from the del water. mar. Hay muchas aguas. Too much water. Ahora, esta segunda bestia sube de la tierra. Now the second beast come up out the water of the Esta earth. bestia subió de la tierra y tenía dos cuernos como un cordero. And it had two horns like a lamb. El cordero es algo bueno, A lamb is a good thing. pero el problema es que dice la Biblia, ahí en el versículo 11, But the problem is that the Bible says in verse 11 que es como un cordero, pero habla como dragón. that is a lamb that speaks like a dragon. Así que parece que está muy bien, It looks like everything is okay, pero nos deja ver que realmente es otra representación del mal. let us see that it's another representation of the bad. Ahora, dice que esta bestia It says that this beast ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia exercise all the authority of the first beast in his presence y hace adorar a toda la tierra. and makes the earth all and those to worship it. Ahora, esta bestia This beast promueve la adoración de la primera bestia forces the worship of the first beast. y lo que hace esta segunda bestia What these beasts do es darle poder a la primera. is to give power to the first one. ¿Por qué? Why? Por la herida que recibió. For the will that he received. Ahora, esto es muy interesante. This is very interesting. Porque la Biblia dice que engaña a todos los moradores del mundo. Because the Bible says, and he deceived the inhabitants of the earth. Porque aquellas señales se le ha dado poder, ha sido concedido ese poder para que se le hagan a la vista de la bestia. Because those signs that are shown to him, Y ahora, ¿qué dice esta segunda bestia? what this second beast says, Que le hagan una imagen a la bestia que tenía la herida. that make an image of the beast that had the wound. Así que tenemos un segundo poder Now we have a second power que nace después de ese poder religioso. that birth after this religious power, Y ahora este poder le da autoridad al primero. and now this power give authority to the first one. Ahora, lo interesante de esto The interesting about this es que la profecía bíblica is that the biblical prophecy es muy claro en los detalles para identificar a la is bestia. very clear about the details to identify the beast. Y cuando podemos entender quién es la primera bestia, And when we understand who is the first beast, podemos entender quién es la segunda bestia. we can understand and who is the second beast. Porque la herida de espada Because the wounded of sword es una herida de la palabra de Dios. is a wound of the word of God. Quiere decir que el mismo Dios This means that the same God va a darle, a poner fin en ese primer momento a la primera will bestia. put end in that moment to the first beast. Pero también dice allí mismo en la Biblia Also say in the Bible que se le concedió
poder para dar aliento a la imagen de la bestia, that the power was granted to him to give breath to the image of the beast, para que la bestia hable y haga morir a todos los que no adoran a la imagen de la bestia. so that the image of the beast speaks and put to death all who do not worship the image of the beast. Así que este poder, este imperio, So this power, this empire, este país is this country en el futuro in the future va a darle autoridad a un poder religioso will give authority to a religious power que en el pasado that in the tenía past mucho poder, had too much power, pero ahora está quieto, but now is quiet. está esperando It's waiting el momento de la profecía the moment of the prophecy para volver a ejercer su poder. to come again and execute his power. Ahora, otra vez, un decreto de muerte. Again, another death decree. ¿Esto no te suena familiar? Sounds familiar? Por eso es que digo que la imagen de Nabucodonosor For this I say the Nebuchadnezzar image es la mejor representación de Apocalipsis, is the best representation of Revelation. porque estamos hablando Because we're talking que aquí tenemos tres that personas we have three persons que representan al pueblo de Dios en el tiempo del fin. that represent the God's people in the end of time. Todo el mundo está adorando una falsa imagen Everybody is worshiping a false image. y tenemos tres personas And we have three persons que representan al verdadero pueblo de Dios. Represent the truth, people of God. Ahora, Now, dice la Biblia, say the Bible allí en el versículo 14 in the verse 14, del mismo capítulo 13 de the Apocalipsis, same chapter 13 of Revelation, que Él hace que todos, esto es un decreto universal. he causes everyone, this is a universal, Dice pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, el versículo 16. both small and great, rich and poor, free and slave, verse 16. Y dice que todos estos personajes, dice, reciban una marca en la mano derecha o en la frente. It says to receive a mark on the right hand or on the forehead. Así que tenemos un país, un imperio So we have a country, an empire, que va a devolverle el poder a la iglesia que dominó en el pasado, that we gave the power to the church that was in the past, y este poder and this power va a obligar, va a decirle al mundo que deben adorar is going to say the word that have to worship a este poder to religioso. this religious power. Y este nuevo poder And this new power que surge de la tierra that come from the earth, come up to the earth, tiene la autoridad has the authority de obligar a la gente a adorar a la bestia. to tell the people that have to worship the beast. Ahora, dice allí la Biblia Now the Bible says, que dice, el que tiene entendimiento calcule el número de la bestia. now he who has understanding calculate the number of the beast, Y dice que su número es 666. because its number is 666. Ahora, como después de presentar todo este trasfondo, After to present this underground, tenemos allí dos bestias, ¿cierto? we have two beasts. Ahora, la pregunta es, Now the question is, ¿yo soy tu enemigo si te digo la verdad? am I your enemy if I tell you the truth? Yo espero que no, I hope no, porque yo he venido a predicar la palabra de Dios. because I came to preach the word of God. ¿O te vas a enojar conmigo si te digo la verdad? But are you going to be angry with me? Ok, algunos medicamentos son difíciles de tomar Some medications are difficult to take, y este es un tema muy difícil, pero and it is a difficult subject. por But eso necesito ser honesto contigo y decirte lo que la Biblia dice. I need to be honest with you and tell you what the Bible says. Ahora, ¿quieres escuchar la verdad? Do you want to hear the truth? Ok, Okay. estas dos bestias Both two beasts representan dos poderes. represents two powers. El poder de la Iglesia Católica Romana, The power of the Roman Catholic Church, con sede en Europa, based in Europe, y Estados Unidos de and the América. United States of America. Ahora, yo en el tema de hoy In the topic of today, voy a ampliar con la Biblia I will use the Bible, todo este tema y el poder de la bestia.
all this topic in the power of the beast. Pero también But also, este segundo poder this second power, no es solo Estados Unidos de América, not only United States of America, sino los protestantes. just the Protestants. Ahora, yo soy protestante, I am a Protestant. yo soy un cristiano I am a Christian, y soy colombiano and I am Colombian. y respeto a mi gente en diferentes lugares del And I mundo. respect my people around the world. Tengo muchos hermanos protestantes y cristianos en Estados Unidos. I have many brothers, Christian and Protestant, in the United States. Y yo creo que la primera bestia And I think that the first beast está hablando de la Iglesia Católica Romana, is talking about the Roman Catholic Church, pero no está hablando de los católicos. but it isn't talking about Catholic people. Está hablando de el poder It's talking about the power que representa or represent la profecía. the prophecy. Y hoy vamos a entender cuál es la diferencia And today we're going to understand what is the difference entre las dos cosas. between both. Porque ahora, la segunda bestia en el versículo 11 Because the second beast in the verse 11 habla de los Estados Unidos. speaks of the United States. Y vamos a tener otro estudio And we have another full study porque mañana vamos a hablar de la marca de la bestia. because tomorrow we're going to talk about the mark of the beast. Y vamos a hablar más adelante sobre otro tema And after we're going to talk about other topic donde vamos a identificar también where we're going to identify too cómo sucede el proceso de autoridad de la how bestia. happened the process of the beast. Ahora, No. cuando tú dices una bestia en la Biblia, When you say a beast in the Bible, en realidad vamos a entender qué es esto en la lección de esta noche. really we're going to understand what is this in tonight. Algunos pueden decir, Some can say Estados Unidos United States y la Iglesia Católica no se pueden unir, and the Catholic Church can get united porque Estados Unidos es un país protestante. because United States is a Protestant country. La legislación, las leyes de los Estados Unidos The laws of the United States impiden, ponen una barrera para que esa unidad se pueda dar. put a wall for this unite. Can be possible. Can it possible Ahora, now? yo creo que no es tan difícil. I think that isn't difficult No es tan difícil porque esto ya está sucediendo. because this is happening. Pero hoy vamos a hablar de lo que la palabra de Dios nos dice. But today we're going to talk about what the Bible says. Ahora, el título del tema de hoy, Now the title of today, reverenciando a la bestia. Owing to the Beast. Y para entender este asunto, To understand this this topic, debemos entender que en los últimos días los hijos de we Dios, must understand that in the last days, God's people, los hijos de Dios serán obligados a adorar algo que va en contra de la conciencia. God's people will going to be forced to worship something against their conscience. Ahora, esto realmente solo tendrá una alternativa y es ser ejecutados. But there will be only one way to be executed. Y tendrán que elegir entre obedecer la ley de Dios And they must to choose between obey God's law o obedecer la ley de los hombres. or obey the law of the man. Ahora, Now, ¿cómo se menciona nuestra historia? ¿Cómo se relaciona en nuestra historia Daniel capítulo 3, la historia de Sadrach, Mesach y Abednego con el libro de Apocalipsis? how does our story in Daniel 3 relate to Revelation? Precisamente por la palabra adoración. For the word worship. La Biblia The dice Bible says, que se le permitió infundir aliento and there was given to it to give a spirit to the image, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la as adorase. many as would worship the image to the beast to be killed. Así que esto tiene que ver con adoración. This means, so they have to talk about worship. Y el mensaje de los tres ángeles en Apocalipsis 14 And the message of three angels in Revelation 14 habla directamente de esto, talk directly about this. de adoración. of worship. Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment has come. Y adorad And al que worship. hizo el cielo y la tierra. And worship Him
Him who made the heaven and the earth. Es un tema de adoración. It's a theme about our worship. Adorar a Dios, Worship God, adorar al hombre. worship man. Es un proceso, es un contexto exclusivo de adoración. It's an exclusive context of worship. En Apocalipsis 14, 6 al 13, In Revelation 14, 6 to 13, la Biblia nos dice que en los últimos tiempos the Bible tells us that in the end of the time, se dará un triple mensaje asombroso, un mensaje de esperanza. it will give three message, hope message. Y esto va a suceder para preparar a la gente para el retorno de And it Jesús. will happen to prepare people for the Jesus return. Y uno de estos mensajes And one of these messages nos advierte, nos da una lección para no adorar a la bestia ni recibir su marca. words against worshiping the beast and receiving its mark. Así que So, cuando leemos el segundo versículo, When we read the second verse, dice el segundo mensaje, ha caído Babilonia, the second message say, the great city Babylon has fallen, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su because fornicación. of the wine of the anger of her fornication. She has made all nations to drink. Así que en esta lección Now, in this lesson, identificaremos esa bestia. we will identify the beast. Identificaremos no la marca será mañana, Not the mark will be tomorrow. pero mañana o el viernes, el Tomorrow. jueves, mañana. Tomorrow. Pero es importante But it's important identificar esa bestia, identify this beast porque el mismo mensaje de los tres ángeles because the same message of the three angels dice que say that si alguno adora a la bestia if anyone worships the beast o adora a su and imagen, its image, tenemos los dos elementos proféticos, we have two prophetic elements, la bestia the y su beast imagen, and the image, y recibe la marca en su frente o en su and mano, receive a mark in his forehead of his hand. él también beberá del vino de la ira de Dios. He also will drink of the wine of the anger of God. Ahora entonces, now ¿qué representa una bestia en las profecías de la Biblia? what does the beast represent the Bible prophecies? Bueno, es claro, Daniel capítulo 7, versículo 17 dice, It's clear. Daniel chapter 7 verse 17 says esas cuatro grandes bestias son cuatro grandes ¿qué? Reyes. These four great beasts are four kings. Y el versículo 23 dice que el cuarto reino sería, la cuarta bestia sería un cuarto reino en la tierra. And the verse 23 says that the fourth beast shall be a fourth kingdom on the earth. Y estudiamos hace dos temas atrás We studied the topics ago que el macho cabrío, que es otra bestia, that the male goat is other beast. representa al rey de Grecia. represent the king of Greece. Así que la respuesta es clara y directa. Now the answer is clear and direct. En la Biblia una bestia In the Bible, a beast representa un gobierno, represents a un government, reino a kingdom, o un poder político. on a political power. Por ejemplo, el águila For example, the eagle representa a los Estados Unidos. represents the United States of America. El oso es en la bandera de Rusia, The por person ejemplo, in the Russian flag está el oso. is the bear. Pero en la Biblia no, la bestia But in the Bible, the beast no es un término irrespetuoso. is not a disrespectful term. Es simplemente un animal, una imagen. It's an animal, it's an image. Porque esto nos va a mostrar lo que simboliza esto. Because it will show us what this symbol is. Ahora, ¿cómo identifica la Biblia a la bestia? How does the Bible identify the beast? Bueno, tenemos 10 características Now we have 10 characteristics, puntuales y claras. punctual and clear. Y si usted hoy toma nota y se conecta, And if you today take note and connect, en el tiempo que tenemos vamos a entender claramente quién es esa bestia. in the time that we have, you are going to understand what is this beast. Porque no podemos pasar rápidamente sin entender estos 10 elementos. Because we can pass quickly Without understanding these 10 elements. Ya hicimos la lectura, Now we did the reading, así que vamos directamente a resumir esos puntos. So we're going directly to resume these topics. Primero, la bestia sube del mar. The beast
rise up out of the sea. Recibe el poder del dragón. Segundo. Receive its power of the dragon. Tercero, llega a ser un poder mundial. Becomes a worldwide power. Cuarto, es culpable de blasfemia. Is guilty of blasphemy. Quinto, gobierna por 42 meses. Works on 42 prophetic months. Sexto, recibe una herida mortal que es sanada. Receive a deadly wound that heals. Séptimo, es un poder religioso que recibe adoración. 7 is a religious power that receives worship. Octavo, persigue a los santos de Dios. 8 persecutes God's saints. Noveno, tiene un número misterioso, 666. 9 has a mysterious number 66. Y décimo, está dirigida por un hombre, un dirigente supremo. And 10 is led by the supreme man. Ahí tú ves los versículos que están relacionados con esto. You see all the verses that are related with this. Ahora, comencemos con el primer punto. Let's start with the first point. ¿De dónde sube la bestia? From where raise up the beast, Del mar. Ahora, the sea. ¿qué simboliza en la Biblia el mar o el agua, las aguas? Now, what is the sea, the water symbolize in the Bible? Bueno, Apocalipsis 17, el versículo 15 dice, Revelation chapter 17, 15 says, dice que las aguas son muchedumbres, pueblos. the water which through savage are peoples, multitudes. Ahora, en la profecía el agua representa zonas pobladas, grandes multitudes de personas. In prophecy, water represents great multitudes of people. Ahora, el papado se levantó de Europa occidental. The papacy arose in Western Europe Después de cuando Roma ya está cayendo, cuando está terminando su poder. after when Rome was ending his power. Y allí en ese momento, Now, in that moment, el lugar más poblado del mundo era Europa. Europe was the place that were too much people. Ahora, ¿quién le da? Entonces, comprobamos el punto número uno, We prove the point number 1, que surge del agua. that raise up of the sea. Ahora, el segundo punto Second point, es quién le da esa autoridad, el poder a la bestia. give the beast its power and position. La Biblia dice The Bible says que el dragón le dio su poder y su trono. That the dragon gave its power in its seed. Cuando habla del dragón, When ¿de he- quién habla? When he talk about the dragon, he's talking about Bueno, es claro que la Biblia dice it's clear that the Bible says que el dragón es el diablo, that the dragon is the devil. pero en But- Apocalipsis 13, In Revelation 13, bueno, podemos ver el capítulo 12, we can see the chapter 12, en los versículos 3 al 5, verse 3 and 5, dice que el poder detrás del dragón that the dragon is the power behind the dragon fue Satanás. was Satan. Pero describe al dragón en esos versículos But describe the dragon in those verses como el poder que procuró destruir al niño Jesús. as a power that sought to destroy the child Jesus. ¿Quién fue el poder en esta tierra que procuró destruir al niño Jesús en su Who nacimiento? was the power who tried to destroy Jesus Christ? Herodes. ¿Y Herodes a quién representa? Herodes, who represent A Roma. Ahora, ¿fue Satanás el que inspiró al imperio romano a destruir a Jesús? what Satan that is inspired as Satan to destroy Jesus, De hecho, a asesinar a todos los varoncitos de Belén, just todos los niños. to kill all the kids or the boys. Ahora, ¿a quién le entregó Roma Pagana su autoridad? To whom pagan Rome give the authority? A Roma religiosa, To religious Rome, a Roma papal. to the papal Rome. Yo podría hablar de mucha historia de cómo fue el paso de Roma imperial I can talk too much about the step from being imperial Rome a Roma religiosa. to be religious Rome, Porque hay dos Romas en la historia. because there are two Romes in the history. La Roma como imperio The Rome as an empire, y la Roma como un poder religioso. and Rome as a religious power. Ahora, aquí nosotros vamos a encontrar Now we have to find la misma referencia the same reference de la imagen de Nabucodonosor. of the image of Nebuchadnezzar, Porque el hombre está hecho de arcilla, de barro. the man was made by earth, round.
Y eso significa que yo tengo una Roma dirigida por hombres, This means that I have a Rome governed by men, por Césares, ¿cierto? by Caesars. Ahora, cuando los Césares comenzaron a decaer, When Caesar started to decline, ¿quién viene? who became? La iglesia, el Papa. The church, the Pope. Porque Constantino Because Constantine se bautiza is baptized. y él entonces declara a toda Roma como Roma cristiana. And he declared all the Rome as a Christian Rome. Así que la iglesia cristiana So the Christian church recibió la herencia de Roma. received the heritage of Rome. Esto es historia universal. It is universal history. No estoy hablando de nada extraño. I'm not talking about something strange. Ahora, No. ¿cuán abarcante fue la influencia de esa bestia hablando en la Biblia? How far-reaching is the influence of the beast? Porque es un punto muy importante. Because a very important point. La Biblia The dice Bible says que se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. All the earth marveled after the beast. Porque es el dragón el que le da el poder because it's the dragon who gave the power allí a esta bestia, to this ¿cierto? beast. Pero también vamos a encontrar But we're going to find que en el contexto de la that profecía, in the context of the prophecy, toda la tierra adora, respeta a esta bestia. all their worship and respect this beast. Ahora, lo interesante aquí Now the interesting here es que el punto 3 is the point 3 dice que esta bestia es un poder mundial. says that this is a power of the world. Ahora, Now, ¿qué sale de la boca de la bestia? what comes out of the mouth of the beast? ¿Qué sale? ¿Qué dice la Biblia? What comes out? What does the Bible say? Blasfemias, correcto. Blasphemy. Allí en el versículo In 6 the verse 6, dice, abrió su boca en blasfemias opened its contra mouth Dios. in blasphemy toward God. Ahora, ¿qué es la blasfemia? What is the blasphemy? La Biblia dice, The Bible says allí en Lucas capítulo 5, el versículo in 21, Luke 5:21 que la blasfemia es cuando el ser humano that the blasphemy is when a man declara que tiene el poder de perdonar pecados. claiming to forgive sins. Y segundo, And second, cuando el ser humano declara que Él es Dios. when the human declared that he's to be God. Ahora, Now, el papado reclama la autoridad de perdonar pecados. the papacy claims the power to forgive sins. Y voy a leer una frase del catecismo And I'm going católico. to read a phrase of a paragraph of the catechism. Dice, el sacerdote realmente perdona los Does pecados the priest truly forgive the sins? o solamente declara que son remitidos. Una Or pregunta. does he only declare that they are remedied? Ahora, responde el catecismo. The catechism answer. El sacerdote real y verdaderamente perdona los pecados The priest does really and truly forgive the sins en virtud del poder que le concedió Cristo. in virtue of the power given to him by Christ. Así que aquí tenemos una declaración directa. So they have a direct declaration. El papado afirma The papacy is saying, affirm que puede perdonar pecados. that can forgive sins. Y segundo, And second, el papado también reclama que el papa es igual a Dios. the papacy also claims that the pope is equal with God. Y una frase del Papa León XIII And a phrase of Pope Leo XIII dice, nosotros los papas say, we, the popes, mantenemos en esta tierra el lugar de Dios Todopoderoso. hold upon this earth the place of God Almighty. Y dice también el Papa, And the Pope also says, tú, hablando del Papa, dice, tú eres otro Dios en la tierra. talking about the Pope, you are another God on the earth. Es muy claro. It's very clear. Porque aquí se configura Because here it's configure la palabra blasfemia. The word blasphemy. Este es el elemento más importante para identificar este poder. This is the element, the most important element to identify this power. Ahora, ¿por cuánto
tiempo gobernaría esta primera bestia? Now, how long would this first beast rule? La Biblia dice The Bible says que sería por 42 meses. It's for 42 months. Correcto, 3 años y medio en la profecía. 3 years and a half in the prophecy. Porque recuerdas en Ezequiel 4, Because do you remember in Ezekiel 4, el día profético que equivale a un año the literal. prophetic day equal 1 literal year? Ahora, ese periodo de 3 años y medio, Now, this time of 3 years and a half, 42 meses 42 months, o 1260 años, or 1,260 days, hablando de años literales en la profecía, talking about literal years in the prophecy, realmente tiene que ver con el poder mundial que Roma ocupó. really have to talk about the world power that Rome got. Ahora, lo interesante es Now, the interesting is, que el poder de Roma como poder religioso now the power of Rome is a religious power. inicia con el emperador Justiniano, Start with the Emperor Justiniano, que establece la supremacía del papado sin ninguna oposición. the decree making the papacy supreme was no longer opposed. Ahora, ¿cuándo inicia el poder de Roma? When it started the Rome power, Roma religiosa, religious Rome, en el año 538 después de Cristo. in AD 538. ¿Y cuándo termina ese poder de Roma religiosa? When this power ended, Bueno, la historia dice the history says que en 1798 in 1798, el general Berthier de Napoleón when Alexander Berthier of Napoleon toma preso, toma preso, sí, captured allí al Papa. to the Pope. Así que el tiempo que hay entre el año 538 Now the time that is between 538 y el año 1798 and 1798 es de manera asombrosa is amazing, 1260 años, 1260 years. que equivale a 42 meses en la That profecía. it's equal to 42 months of the prophecy. Esto es algo que simplemente no podemos ocultar. This is something that we can hide. Es un punto muy importante de la profecía. It's a very important point of the prophecy. Y con esto hemos probado el punto número 5 With this, we have proved the point 5 claramente. clearly. Ahora, el punto 6 Now, the point 6 es muy importante. It's very important. Porque, ¿qué le ocurrió a la bestia después de los 42 What happened to meses? the beast after the 42 months? Bueno, allí nosotros vamos a encontrar lo que ocurrió. La Biblia dice we're going to find what happened. The Bible says, que al final de ese tiempo, at the final of this time, dice que una de sus cabezas está herida de muerte, I saw one of his heads as having been slain to death, pero su herida mortal sería sanada. but his deadly wound was healed. Ahora, la mitad de Europa pensó que lo que hizo este general indicaba el fin del papado. now the midst of Europe, the half of Europe thought that this even signaled the end of the papacy. Sin embargo, Dios había dicho que su herida sería sanada. But God said that the one would be healed. Así que cuando nosotros encontramos And when we find lo que el mundo conoce acerca de este poder, what the Bible, the word know about this power, por ejemplo, Malachi Martin, que es un hombre muy experto dentro del Vaticano, for example, Malachi Martin, who is an expert inside the Vatican, él dice algo muy interesante. he says something interesting. Él dice que el Papa es la persona mejor conocida en este siglo. He said the Pope is the best known person in this century. Él ha establecido relaciones con líderes de todos los países en el mundo He has formed personal relationship with the leaders of many countries, y está preparado para gobernar el mundo. and is prepared for worldwide rule now. Así que aún un principiante podría reconocer que hoy el papado es en muchas maneras el poder de mayor influencia en la tierra. Even a novice would recognize that today the papacy is in many ways the most influential power on earth. Así que el papado recibe una herida
Now the Pope receive the papacy receive and a wound, pero al final esa herida al final del tiempo esa herida será sanada. but in the end of the time this wound will be healed. Ahora, Now, una vez más, One more time. este poder es un poder, un gobierno, un poder jurídico como gobierno, o es un poder religioso. Is this power a government or a religious power? Bueno, es obvio. No, it's Es obvio, la entidad que está involucrada The en entity asuntos that is- espirituales that is involved in spiritual matters. habla de términos como adorar. Talk about the terms like worship. Ahora, hay una conexión Is there a match allí con la idea de matar, with the idea of kill, porque este es un poder religioso because it's a religious power que puede matar. that can kill. Es extraño, This is strange porque es un poder religioso, because it's a religious power. pero este poder religioso But this religious power está unido Is united con el poder político. with the politic power. Ahora, Now, las palabras adorar o adoración the words worship or worship en el capítulo 13 de Apocalipsis se mencionan 5 veces. are used 5 times in Revelation 13. Esto es interesante porque esas 5 veces It's interesting because these 5 times son en referencia a ese poder. are in reference to this power. Así que habla de un poder Now, religioso it talk about a religious power que tiene una influencia y una accionar político. that has an influence, a politic influence. Ahora, ¿qué hace esa bestia a los santos? Now, what does the beast do to the saints? Bueno, la Biblia dice The Bible says que hará una guerra contra los santos. that will be make a war with the saints. Este es un poder religioso It's a religious power que hace la guerra that make the war con los santos. with the saints. ¿Es posible esto? Is it possible? No, es muy extraño. It's very strange. Pero la historia nos dice But the history tells us que el papado persiguió y destruyó a los cristianos consagrados, that the papacy was persecuted and destroyed the conscientious Christians, especialmente en la Edad Media. especially in the Middle Ages. Y si nosotros recordamos And if we remember la historia, the history, por ejemplo, ¿qué acerca de la Inquisición? for example, what about the Inquisition O de todas las herramientas or all the tools que se usaron en ese tiempo? that were used in that time? Esto no es algo inventado, esta es la historia. It's the history. Muchos historiadores dicen que más de 50 millones de personas murieron por esta guerra religiosa. Many historians say that more than 50 million people died for their faith during this period. Ahora, aparentemente la iglesia sintió Apparently, the church felt que estaba haciendo un favor a Dios al sofocar esto que llamaba herejía. it was doing God favor by stamping out this heresy. Sin embargo, el Papa ha pedido perdón públicamente But the Pope has asked the church be forgiving porque estas atrocidades fueron terribles. for its terrible atrocities. Ahora, el hecho de que persiguió y destruyó permanece en el registro de la historia. The fact remains that it persecuted and destroyed. No estamos diciendo que hoy lo está haciendo. We're not saying that it is doing now. Estamos diciendo We're saying que la historia that the history es clara y real. it's real and clear. Y en el tiempo de el poder de ese reino, And in the time of the empowering of this kingdom, persiguió y destruyó al pueblo de Dios. persecuted and destroyed God's people. Ahora, esto afirma el punto 8. Now this affirms the point 8. Ya nos deja claro, Let us clear. la Biblia es The clara. Bible is clear. Este poder va a hacer guerra o hizo una guerra contra los santos. This power to make a war with the saints. Ahora, la pregunta 9 es interesante. Now the question 9 is interesting.
porque es el número que identifica a la bestia. because it's the number that identifies the beast. Y bueno, ya lo leímos, We read it, pero ahí está, But 666. it's 666. Y es interesante porque and it's interesting because Apocalipsis 13:18 dice que este es el número de su nombre. Revelation 13:18 say that this is the number of the name of the beast. Así que del versículo 17 al versículo 19 encontramos que este es el nombre. For between the verse 17 and 19, it says that this is the name of the beast. Correcto. Esto significa, amigos, This means, friends, que el nombre that the name, del rey de este poder religioso the king of this religious power, debería sumar 666. must add 666. ¿Cómo es posible esto? How is it possible? Bueno, este es otro punto más en la profecía. This is another point of the prophecy. El nombre del papado, el título del papado, The title of the papacy en latín in Latin es Vicarius Filii Dei, is Vicarius Filii Dei. que es un nombre que sus letras, como son en latín, There is an lyrics son números are numbers y algunas se añaden para completar la frase. and are some signals to complete the phrase. Pero aquí tenemos Vicarius Filii Dei But we have Vicarius Filii Dei, y estas suman and 666. it adds 666. Ahora, Now, la pregunta es, The question is, yo hoy estoy aquí en este momento I'm here today in this moment, y necesito tomar una decisión, and I need to make a decision porque es un proceso en el que yo entiendo la verdad because it's a process where I understand the truth, y yo sé que debo tomar la decisión, and I understand and I know that I have to make the decision, pero también que yo necesito avanzar, ir adelante, but also that I need to go ahead, no quedarme en el pasado not stay in the past, adorando tradiciones o leyes humanas. worshiping traditions or human laws. Es importante esto. It's important this. Por ejemplo, For example, una persona que no conocía esta a profecía person who didn't know this prophecy y que fue bautizado en el pasado and was baptized in the past en una iglesia con un bautismo que no era bíblico, in a church that had a baptism that isn't biblical, necesita un nuevo bautismo. need a new baptism. O una persona que está guardando una ley que no es la ley de Dios, Or a person who is keeping a law that is different than God's law, necesita un nuevo bautismo. need a new baptism. O una persona que está viviendo en pecado. But a person who is living in sin. Pero hoy la decisión es muy importante. But today the decision is very important Porque sin imaginarlo, because without thinking, muchas veces adoramos tradiciones humanas. many times we worship human traditions. Ahora, ¿estás tú dispuesto a seguir a Jesús por donde quiera que Él te conduzca? Are you able to follow Jesus whatever He wants? Aún cuando puedas perder a tus amigos, So even if you lose your friends, aún cuando tu familia diga, ¿qué pasó even if your contigo? family say, "Hey, what's up to you?" Es difícil, It's difficult porque muchas veces pensamos, because many times we think, ¿y qué va a pensar mi iglesia? "What would think my church? ¿Qué va a pensar mis vecinos? What is going to think my neighbors? ¿Qué va a pensar mis amigos? What are going to think my friends?" Pero la única pregunta que tú deberías hacerte But the only question that you have to make yourself, es, ¿qué piensa Dios de mí? what God thinks about me. ¿Qué piensa Dios de mí? What God thinks about me. Dios primero, God first, la Biblia primero, the Bible first, el Espíritu Santo primero, the Holy Ghost first, el camino de Dios primero. the way of God first. Y cuando eso sucede en mi vida When it happened in my life asegura la salvación en Cristo Jesús. has secured the salvation in Jesus Christ. Identificar a la bestia Identify the beast allí en in Apocalipsis Revelation es importante, is important. pero
lo más importante But the most important es entender el contexto. is understand the context. Y el contexto es acerca de adoración. And the context is come to the worship. Ahora, quiero dejar un último texto en tu mente. I want to let a last text in your mind. Y lo voy a repetir una vez más. And I'm going to repeat one more time. Apocalipsis 13. Revelation 13. Dice la Biblia, la palabra de Dios, Say the Bible, the Word of God. allí en el versículo 15, In the verse 15. y vamos a leer también, vamos a leer el versículo 16 y 17. 16 and 17. Let's read. Hacía que pequeños y grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les ponga una marca. He caused all, both and small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark, Y que ninguno pudiera comprar ni vender, and that not man might buy or sell, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia. save he that had the mark of the name of the beast. Nadie puede estar fuera de este problema. Nobody can be out of this problem. En algún momento de la historia, In a moment of the history, la Biblia dice the Bible says que el problema financiero del mundo that the financial problem of the world va a llevar al mundo a tomar decisiones religiosas. will bring the world to make religious decisions. Así que la crisis financiera del mundo So the financial crisis of the world está preparando al mundo is preparing the world para la crisis religiosa, for the religious crisis, la crisis espiritual. the spiritual crisis. Y es importante It's esto, important this porque no tomamos la decisión ahora. because we don't make the decision now. Y si no tomamos la decisión ahora, And if we don't make the decision now, cuando el problema viene, when the problem comes ya en nuestra mente in our mind, ya tenemos un hábito. we have a habit. Y es el hábito de elegir lo que los hombres dicen And it's a habit to decide what the man says o lo que la Biblia or what the dice. Bible says. ¿Lo entiendes? Understand? ¿Es claro para ti? It's clear for you? Así que hoy tomamos una decisión en el nombre de So Jesús. today we make a decision in the name of Jesus. Amén. Pregunto, I ¿tú ask. quieres elegir a Jesús primero? Do you want to choose Jesus first? Amén, amén, amén. Jorge, por levantar la mano, Dios te bendiga. ¿Tú quieres elegir la Biblia primero? Do you want to choose the Bible? Amén, amén, gloria a Dios. Elegir a Dios primero. Elect God first. Yo quiero hacer una oración especial por todos los que hoy hemos afirmado esa I decisión. want to make a special prayer for everyone who are affirmed this decision. Y también por todas las personas And also for all the people, que han tomado la decisión de ser bautizados. for all the people who had make the decision to have been baptized. Es una decisión muy importante. It's a very important decision. Quiero invitarte allí donde estás a ponerte en pie I para want to orar. invite you to stand up or pray. Padre Celestial, Heavenly Father, qué alegría estar aquí en esta hora it's so happy to be here in this hour para tomar una decisión que afecta nuestro futuro. to make a decision that affect our future. Danos el don, el regalo del Espíritu Give Santo. us the gift of the Holy Spirit. Y que hoy, Señor, And that today, Lord, cuando volvamos a casa, when we go back home, podamos poner nuestra mirada solo en la Biblia, could put our vision just in the Bible, solo en Cristo, just in Christ, solo en el Espíritu Santo. only in the Holy Spirit. Y de esa manera entonces podamos desarrollar una vida cristiana, And in this way, we can develop a Christian life, una vida cristiana de acuerdo a tu camino. a Christian life according to your way. Ponemos a un lado la tradición y el hombre. We put aside the tradition and men. Y gracias por ser claro en tu palabra. And thanks for being clear in your word. Tomamos esta decisión We take this decision en el nombre de Jesús. in Jesus Christ's name. Amén. Amen. Amén. Amén. Dios te bendiga God grandemente. bless you.